Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a explicar el tema de delitos fiscales, parte 2. Esta es la continuación del video que hará mi compañera María de los Ángeles Vergara Parra. Así que continuamos de donde ella se quedó, que fue en el artículo 104, donde se nos indican las penas del delito de contrabando. En este caso, lo que yo les voy a explicar primeramente va a ser qué delitos se consideran de contrabando para nuestro Código Fiscal de la Federación. Tomando en cuenta primero que digamos que el delito de contrabando en un total es aquellas omisiones, ya sean estas de manera dolosa o culposa, que se hacen en la documentación o en las mismas mercancías que se exportan e importan dentro, ya sea importar dentro del país o exportar hacia afuera. Esto es, como les digo, tiene que ver tanto con la documentación como los actos previos, los actos en donde los transportas y los actos posteriores. El Código Fiscal nos señala un catálogo de 17 delitos que tipifican el delito de contrabando. Entre estos, de los muchos que son, porque no me quiero llevar mucho tiempo en el video, les puedo poner un ejemplo que nos dice el artículo 105, fracción 4, que quien tenga mercancías extranjeras de tráfico prohibido. Esto quiere decir que prácticamente quien traiga a nuestro país mercancía que en otras leyes o en esta misma ley estén expresamente prohibidas que sean, digamos, negociables dentro de nuestro país. Aquí pues con las penas que ya nos dijo nuestra compañera Angie, que digamos que toman de ejemplo cierta base de dinero, pues ahí ya dependiendo de cuánto rebasen o demás es como se les dará la pena. Prácticamente el artículo 105, como les digo, habla de esto. También me gustaría retomar el último párrafo de este artículo, que dice que la persona que no declare en la aduana la entrada al país o a la salida del mismo, que lleva consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a $30,000 de los Estados Unidos de América, se les sancionará con pena de prisión de 3 a 6 meses. En caso de que se dicte sentencia condenatoria por autoridad competente respecto a la comisión del delito que se refiere a este párrafo, el excedente de la cantidad pasará a ser de propiedad del fisco. Este último párrafo se me hizo muy interesante porque pues digamos que aquí están hablando de contrabando prácticamente solo de dinero. Cuando tú no reportas que traes cierta cantidad de dinero, que como aquí vemos $30,000 americanos, o sea, si $30,000, pues ya aquí vendrían siendo más o menos por la operación unos 60,000 pesos, un poco más, depende de cómo esté la moneda. Por lo que si tú no reportas también eso, estarías también cayendo en un delito de contrabando fiscal. Y ahora seguimos con el artículo 106, que este es prácticamente un complemento del artículo anterior, porque en muchas, digamos, en muchas fracciones de este artículo nos señala dos conceptos que aquí en esta definición en este artículo, perdón, nos dice qué es lo que significan. El primero lo que nos dice que son las mercancías de uso personal, nos dice que son alimentos, bebidas, cosméticos, artículos domésticos y demás. Eso es lo que se entiende por mercancías de uso personal. Y la estancia legal en el país de las mercancías extranjeras nos dice cómo se comprueba en este artículo. Nos dice que en la documentación aduanal exigida por la ley, la nota de venta expedida por la autoridad fiscal federal, factura expendida por persona inscrita en el RFC y la carta aporte, que esta de hecho ya la habíamos visto en nuestra materia de mercantil de contratos, donde es una carta que digamos que se utiliza mucho en contratos que se hacen entre empresas grandes de otros países para acá para comprobar que, bueno, las mercancías con las que se están transportando. Luego nos vamos al artículo 107, donde aquí ya nos habla de las calificativas del delito de contrabando. Recordamos de nuestra materia penal que las calificativas son aquellas agravantes o aquellas, digamos, características específicas de los delitos que le dan mayor, digamos, pena, porque bueno, ese es uno de los castigos, que la pena aumenta en estos delitos calificados, pero es más bien como algo que lo hace ser un poco más serio o que fue cometido todavía, digamos, rompiendo más la ley. Por ejemplo, la fracción 1 de este artículo 107 nos dice que el delito de contrabando será calificado cuando se haga con violencia física o moral en las personas, o de noche o por lugar no autorizado para la entrada o salida del país de mercancías. Digamos que estos agravantes ya son más como cuando tú premeditadamente estás planeando ese delito y pues utilizas la fuerza o usas documentos falsos, o ya lo haces con muchas personas, que
Digamos que ese también, pues ya como la ley penal nos marca, cuando tú lo haces premeditadamente con muchas personas ya es un agravante de tu delito. Y esta nos dice también, este artículo, que cuando estos sean calificados, la pena aumentará de 3 meses a 3 años de prisión. Y si la calificativa constituye otro delito, o sea, si tú al mismo tiempo de que estás haciendo contrabando fiscal, no sé, torturas a una persona para pues lograr esto, o te haces pasar por funcionario o empleado público, pues ya sabemos que aquí están otros delitos en nuestra legislación penal que ya aplicarían las reglas de la acumulación, cosa que se te sumarían las penas. Luego vamos al 108, donde ya nos dice que para mí la parte más importante que me tocó, o bueno, por lo menos a mí se me hace la más importante en cuanto a los delitos fiscales, que es la defraudación fiscal. Y nos dice que la comete quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Perdón. Aquí pues digamos que es la omisión total o parcial de alguna contribución. Esto comprende los pagos profesionales o definitivos del impuesto del ejercicio en los términos de disposiciones fiscales. Aquí también, como vimos, y el profe ya nos había platicado, hay una diferencia entre defraudar y entre cuando tú aprovechas las lagunas de la ley fiscal, porque cuando tú defraudas, si estás, como quien dice, omitiendo el pago total o parcialmente, pero pues bajo engaños o aprovechamiento de errores. No porque la ley te dé, digamos, esa laguna, sino más bien tú ya estás haciendo un error de la autoridad, aprovechándote de él para tú quedarte con dinero. También nos dice este mismo artículo cuáles serían las penas, que son de con prisión de 3 meses a 2 años, cuando el monto recaudado no exceda, o sea, que sea menor a 1.734.280 pesos. En la segunda fracción nos dice que con prisión de 2 a 5 años, cuando el monto no exceda, perdón, cuando el monto exceda los 1.734.280 del artículo anterior, pero sea menor a 2.601.410. Así también con la fracción 3, que nos dice de 3 a 9 años, cuando exceda la cantidad de 2.601.410 pesos. Y también nos hace una aclaración de que cuando no se puede determinar la cantidad que se defraudó, la pena será de 3 a 6 años de prisión. Y si el monto de lo defraudado es, digamos, tú lo pagas en una sola exhibición, la pena, se te puede reducir hasta en un 50%, o sea, la mitad. Tanto, bueno, más bien de los años que puedes estar en prisión se te puede reducir a la mitad. Si tú, ya digamos, ya no por espontaneidad, porque pues ya estás ya fuiste acusado por la autoridad fiscal, pero si tú quieres pagar para no, digamos, no quedar a deber tanto, o para que tú mismo, aprovechando este artículo, pues reduzcas tu pena. Luego también nos dice este mismo artículo de dónde se originan la defraudación fiscal o de qué documentos puede venir. Bueno, más bien que viene de documentos falsos, de manifestar datos falsos, de no llevar los sistemas o registros que nos pide la legislación fiscal, de declarar pérdidas inexistentes, de manifestar datos falsos para la compensación de contribuciones que no te correspondan, utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones. Y también nos hace la aclaración de que cuando sea delito delito de defraudación fiscal calificado, la pena se aumentará en una mitad. Bueno, sí, también una aclaración de lo anterior. Todo lo que le acabo de decir de documentos falsos, de manifestar datos falsos, de declarar pérdidas inexistentes son calificativas de este delito. O sea que lo hacen más grave, como ya vimos en nuestra legislación penal y en el artículo anterior, que cuando son calificados, digamos que tú lo estás haciendo con premeditación y se te considera que lo estás haciendo de una manera más grave. También nos dice que no se da querella cuando tú omites ese pago tal o parcial, pero espontáneamente tú vas y lo pagas sin que la autoridad haya hecho algún requerimiento, ni orden de visita, ni cualquier otra gestión notificada. O sea que incluso te puedes librar de la cárcel y del delito si tú de manera espontánea decides pagar el video. Pagar el delito, perdón. Y pues también nos platica en los artículos 109 de las penas al delito de defraudación fiscal, que más bien nos platica otros asimilados del delito de defraudación fiscal. El artículo 110 nos dice los delitos relativos al RFC o que tienen que ver con tu RFC como persona moral o persona física y la sanción que se le impone a estos.
Asimismo, el artículo 111 nos dice los relativos a declaraciones, contabilidad y documentación. Y las sanciones también. El 111, perdón, es el que nos habla el 111 bis, perdón, es el que nos habla de las sanciones que se le ponen a este delito contra declaraciones, contabilidad y documentación. El 111 nos habla de los delitos relativos a los depositarios e interventores. El 113 también relativos a los aparatos de control, sellos y marcas registradas. El 113 bis también nos habla de lo mismo, de aparatos de control, de sellos y de marcas. Y del 114 al 114A y B, los tres nos hablan de delitos de los servidores públicos que pueden cometer en materia fiscal, así como sus respectivas sanciones. Y el 115, que es el último que me tocó, habla del delito de robo o destrucción de mercancías. Nos indica ahí que el valor de los robados, si no excede de 407, se le impondrán 3 a 6 años de prisión. Cuando exceda, la sanción será de 3 a 9 años. Y pues eso sería todo de mi parte, compañeros. Se alargó un poco el vídeo, pero pues sí me tocó un tema que es bastante interesante. Y pues les pido investigar más de este tema. Nos vemos.